Lo que estábamos escuchando es a Joaco García, que está presentando su nuevo disco en el Cine Lumière el 30 de julio. Se llama Irreversible y es, además de un disco, una película. Y lo tenemos acá para charlar de eso, así que ya lo saludamos. Joaco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Joaco? Bienvenido. Bien. Decimos, misma situación, charlamos con Faciolo. ¿Sí? ¿Ayer? Sí. Ayer, los días pasan con muchas cosas. Y una película que su disco, su material sonoro está sobre esa peli. Entonces, una de las propuestas es ir a la Bardén a ver una proyección y la música. ¿Este caso es igual? Sí, es bastante parecido, a diferencia de que, es el cine como que, también tiene su propia mística también. Su aura, claro. Sí, el hecho de que sea un cine mismo, también, es como la propuesta de ir a escuchar el disco, pero a ver una película también. O sea, es muy parecido también al proyecto de Santi, pero con sus diferencias también. Joaco, estábamos ahí un poco hablando de lo particular de lo audiovisual y de algo del relato que también deben acompañar las canciones. ¿Cómo fue para vos? ¿Aparecieron primero las canciones y después esta idea de traducirlo o de encontrarle el potencial audiovisual, o nació todo medio a la vez? No, fue primero componer la música. De hecho, hace como 3 años que empecé con el proceso de composición, y después apareció como que nos chocamos un poco con la idea de hacer una película. Yo invité a una amiga, Paula Aiello, que actúa, que de hecho es quien actúa en Justo y No, el primer adelanto, a que participe en un tema, porque ella era actriz y me gustaba cómo puteaba. Entonces yo como que dije, quiero que vengas acá a bardear a un tema, como generar una discusión, y en base a eso como que empezamos a construir una historia de ¿por qué discute esta pareja? ¿Qué es lo que sucede? ¿Hacia dónde? ¿De dónde viene esta pareja? ¿Hacia dónde va? Como es un poco también la trama de Irreversible. Me hiciste acordar a un tema tremendo de Kendrick Lamar, que hay una discusión que es muy fuerte y esa sensación de estar como espiando a una pareja que se está peleando, que además eso, como no sabes qué pasó, qué va a pasar, ¿no? Como llegar al centro del huracán, de alguna manera. Sí. Es una gran referencia también visual ese tema de Kendrick. Pero también es como ese lugar que todos alguna vez pasamos, pero que queda en el silencio muchas veces, como que quedan, esta fue la pelea que me guardo también. Es que lo terrible del amor es que no tiene vuelta atrás, es irreversible, sí. Lo describiste perfecto en una palabra. Sí, el concepto de irreversible no solo es el amor, sino también es algo en las decisiones y cómo poder darle ese trasfondo positivo también, entender que hay algunas decisiones que uno toma que ya pasado el tiempo son irreversibles, que no significa que uno no pueda volver atrás, no pueda construir otra cosa, no puede tomar otra decisión, pero sí que lleva un trabajo. Totalmente. Yo quiero contarles que estuve hablando con Marianela Menelli, que es directora de la película de Joaco, en la que Joaco es actor además, que eso me parece que claro, está buenísimo. Por todos lados, todas facetas. No, claro, porque Pink Floyd ya lo hizo, pero no actuaban así. Tremendo. Es descomunal el Joaco esto. Así que, si quieren, escuchamos qué dice la directora de Irreversible, de la película Irreversible, sobre también este proceso. A partir de un llamado de Pau y Aiello, que es la protagonista de esta historia, me cuenta que estaban buscando a alguien que dirija esta pieza que estaban escribiendo ella y Joaco a partir de la música y de las letras de este disco, que ya se había grabado, que ya se estaba maquetado y que se estaba trabajando. Y armamos equipo con Francisco Alonso, que estuvo más encargado de la dirección actoral, y un poco me convocaba a trabajar con el disco que yo había escuchado, que me parece increíble. Siempre me gustó mucho la música de Joaco y me conmueve mucho su poesía, y me parecía interesante poder ver cómo contar esa historia que se contaba a través de los temas, de distintos temas, y poder alinearlo con un diseño de producción que sea posible. O sea, ahí sale mi oficio de productora siempre, decir, esto, aparte de querer contarlo, lo quiero contar y que se pueda contar, ¿no? Que se pueda hacer. Entonces me sumé a esta aventura que filmamos el año pasado,
También con el oficio de locacionista, bueno, conseguimos una casa donde se desarrollan todos los videos, menos uno, pero que es como una casa que tiene potencial narrativo. Y nos instalamos ahí con un equipo súper lindo. Era un desafío, ¿no? Hacer 11 videoclips, 11 temas, 40 minutos de material, por decirlo de una manera, de material audiovisual. Y bueno, en eso fue intentar buscar distintas estrategias y distintas formas de contarlo, que creo que ahora que que ya está terminado y ya está montado en su totalidad, cuando se ve de principio a fin esas imágenes que logramos hacer de manera colectiva a partir de esto, de una idea de Joaco y de Pau y de las canciones de Joaco, se logra ver esa historia y se logra entrar en esa historia. Así que en ese sentido muy contenta y bueno, invitarlas al estreno en el Cine Lumière el próximo jueves 30 a las 19 horas. Ahí pasaba Marianela Meneli, directora de Irreversible y bueno, integrante también de Broda, ¿no? Que es un proyecto que viene también difundiendo la música local y haciendo sesiones y videoclips y bueno, contando una época realmente. Lo que hace Broda, lo que hace Room 41 es contar una época y es impresionante el laburo que vienen haciendo. Joaco, a mí me gustaría hacer una aclaración para la gente que nos escucha. La gente va a ir a ver Irreversible al cine, no va a ir a ver la película Irreversible por las dudas de Gaspar Noé. Sí, no. Porque también puede ser una referencia. Fuerte, no sé fuerte esa peli. porque es una peli, viste, con su polémica. Claro, potente. ¿Tomaste algo de eso o también para Irreversible o no? Porque mencionabas un poco de dónde viene esa idea de el no volver atrás, pero sí con tu música también tiene una cosa luminosa, ¿no? De decir, igualmente sí podemos hacer otra cosa para adelante, que me parece que la peli no lo tiene mucho. No. La original es Irreversible. ¿Tu búsqueda en ese sentido? Y, o sea, yo la película de Gaspar Noé no la vi. O sea, he hablado sobre esa película. De hecho, como que las películas de Gaspar Noé que vi me han dejado muy mal. O sea, el tipo quiere que te quedes mal. Sí, hay que decir que tiene algo de eso. Por eso digo, viste que ese... lo odio. Viste que vos la palabra Irreversible en el cine, para el que lo vio le queda grabada. Sí, por eso. Es fuerte. De hecho, como que dije, en algún momento la voy a ver, pero no es el momento todavía. Perfecto. Sí creo que, no sé, hay algo de ese concepto del daño que seguro está presente también en la película y un poco en la historia que se construye. Por el peso mismo de la palabra y de la idea, creo que hay algo que tiene el concepto irreversible que bueno, que o te puede llevar a un daño o te puede llevar a una cosa así fuerte para adelante que choca. Y yo creo que la película tiene su oscuridad, no es una o de mis obras más luminosas, pero trata de encontrar esa luz también dentro de esa oscuridad, como salir desde ahí un poco. Joaco, yo te quería preguntar por las canciones, ¿no? Por ese momento también de producción, hablábamos del amor, de la oscuridad también que a veces parece que nos lleva, ¿no? Estar adentro del amor en un momento donde quizás uno no se entiende o donde no hay vuelta atrás de algo que se dijo, de algo que se hizo. Tenés 25 años y es un disco que da la sensación de que llega a una madurez tuya también, ¿no? Como algunas preguntas o incluso cosas que seguramente te han pasado, que te han acompañado en esta escritura. ¿Cómo fue para vos ese proceso y cómo lo ves ahora ya, terminándolo, ¿no? Como con la gente ya esperando las canciones, esperando la película y poniéndote a vos también en un cuerpo de actor para contarlas, además de después lo que va a significar tocarlo en vivo y cantarlas? La verdad que fue todo un proceso muy profundo, muy transparente también el hecho de escribir este disco. También como una mutación, porque yo antes de ser ahora Joaco García era Joaco 22, entonces ahí hubo un cambio muy grande también de identidad con respecto a una búsqueda propia, de decir, bueno, soy otra persona, o de algún otro modo, que en realidad es una persona mucho más cerca de quién soy realmente, porque es mi nombre, Joaco García. Es una alteración más cercana de mi nombre. Entonces, también todo el proceso de composición fue un poco esa búsqueda interna de decir, bueno,
¿quién soy? Más allá de cada situación que le pueda suceder a uno que lo atraviesa de manera distinta, como puede ser un amor o un desamor, como calar un poquito más y decir, bueno, ¿a dónde llegó este desamor? Como para decir, ¿quién soy? ¿Qué me pasó con esto? Y cómo quiero transformar esto para encontrarme genuinamente a mí. Y después con respecto a lo actoral, ahí fue una nueva herramienta que encontré, como otra forma de expresar, otra forma de que no es solamente cantar o componer o hacer la música, sino de, mirá, acá tengo una herramienta nueva en la cual puedo expresar un sentimiento, puedo expresar una idea y que no es la que conozco. Y para mí como que me explotó la mente, dije, quiero hacer esto. Zarpado, bueno, nos contabas recién que está tomando clases de teatro ahora, hace poquito. Sí, me disparó. También, bueno, la Pauli y, bueno, como decía... Pau es actriz, sí, claro. Sí. Y Fran Alonso, que estuvo ahí dirigiéndolos. Eso como que me sirvió mucho también y me despertó también facetas que, bueno, como que tenía en otros momentos, que en otros videos ya había actuado sin darme cuenta, que uno hace... actúa muchas veces sin darse cuenta uno, pero ponerlo ya así en práctica y mirarse al espejo y decir, bueno, estamos actuando, es otra cosa. Sí, y del lado del el espectador o el oyente, ¿qué pensás? ¿Va a ser un disco para ver la película del disco, para verlo completo, digamos, ver la versión audiovisual? ¿O tiene también una forma, hay algo en la escucha también que puede llegarle a la gente? Yo creo que es un disco de escucha. O sea, como disco tiene mucha fuerza, creo que es un disco para sentarse a escucharlo. La idea justamente del cine es también lograr eso mediante lo visual. Como que es un desafío igual. Por eso, viste que son dos lenguajes distintos. De hecho, te iba a preguntar si después, cuando cuando se estrene, vamos a tenernos en YouTube el disco en su versión audiovisual con la peli, o vamos a tener solo para escucharlo. ¿Eso va a quedar después? O incluso si va a estar traqueado, porque claro, viste cómo son un montón de cosas que uno piensa, también la imagen, viste. Sí. ¿Cómo lo publico? No, va a estar la película entera en YouTube. Bien. Como para que se vea. Si bien a mí me gusta mucho ir al cine, que de hecho es un ritual que perdí este último tiempo, que se ha perdido un poco más con ver algo en Netflix desde casa. Creo que ya el espacio te propone otra cosa. Ir a un lugar a ver algo, a escuchar algo, ya te propone algo distinto. Entonces, por eso la búsqueda de mostrarlo en un cine, como para moverse. Pero bueno, va a estar disponible igual para escuchar en casa, para ver en casa. Como que, bueno, ahí cada uno elige su propia aventura también. Viste que pasa mucho en los podcasts también, ahora tener el podcast en video y en audio. Y con los videos, con la música pasa cada vez más. Y tocarlo, o sea, para que suene después. Y ¿Estás pensando, tenés fecha? Lo estamos armando. La idea es armar una cuestión un poco más teatral, como llevar esa historia un poco al escenario, al vivo. Se está también como armando. Otro lenguaje distinto, ¿eh? Sí. Irreversible el musical. Sí, una cosa así. Pero bueno, también yo me lo estoy tomando de una forma muy, muy tranquila y creo que también como la obra tiene su tiempo propio y ahora es el tiempo de defenderlo de este modo, como decir, bueno, trabajamos tanto por algo, por una película, que vamos a mostrar la película primero. Como los tiempos de hoy en día también, viste, que es como, bueno, hacer esto y después hacer lo otro y después hacer lo otro. No, bueno, vean la película y vamos a proponer que se vea la película y defender ese terreno un tiempo y después veremos qué sucede en el vivo. Lo estamos pensando porque a mí me encanta tocar y esa chispa está. Pero primero, como bueno, vamos a proponer esto. Bueno, y volviendo al disco y también a toda la gente con la que estuviste trabajando, la producción es de Martín Balsi, que debe haber sido también una persona muy importante en justamente buscar ese sonido, porque bueno, debe ser un sonido muy profundo, de mucha intimidad,
que se entienda lo que tenés para decir, ¿no? En el sentido también de que, bueno, ahí la palabra, por supuesto que la música es muy importante, pero la palabra tiene un peso muy importante, entonces ahí una decisión de un audio debe haber sido también todo un proceso con Martín. Sí, de hecho, musicalmente yo creo que es una obra muy, muy rica, porque tiene esta cuestión hip hop de que yo rapeo y que en general las bases tienen un formato un poco más rapero o sobre estructuras más hip hoperas, pero con la curaduría del Tincho, que es también el instrumento y lo tocado y lo musical. Entonces hay como una mixtura entre el sampling y la música que para mí enriquece mucho, de que hay cosas que incluso con el Tincho nos cagamos de risa, de que no sabemos si es por momentos un sample o lo grabamos, como que hay un juego entre eso. Después lo escucharon y dijeron, esto no me acuerdo si lo había grabado o Sí, tal o cual. Si está sacado y... Interesante eso. Estamos hablando con Joaco García, que el 30 de julio, el jueves que viene, está presentando su nuevo disco en el Cine Lumière. Se trata de Irreversible y no solo es un disco, también es una película. Es cine, sensibilidad y madurez. Así que los invitamos a todos y a todas a que acompañen a Joaco y a todo este gran equipo que va a estar estrenando el jueves 30 de julio con entrada gratis a las 7 de la tarde ahí en el Cine Lumière. Me encanta, un planazo. Y aparte, ahí vamos a descubrir además la historia de Joaco y Aurelia. No, está muy bueno, mucha narrativa, Se mucho pelean sonido. fuerte. Fuerte, es irreversible, no hay vuelta atrás. 19 horas, entrada libre y gratuita, listo, estamos ahí en el Lumière. Joaco, gracias por venir. Lo espero ahí, me gustaría verlos. Vamos a estar ahí, así que muchas gracias. Y vamos acá dicen, Irreversible Gaspar Noé. No, es Irreversible de Aclarado. Joaco García. Dirigida por Marianela Menelli. Sí, De sí. hecho, Producción local. para que tengan un poco el sonido de lo que va a ir sonando, ahora vamos a escuchar uno de los... Dale. El adelanto, ¿no? Del disco Irreversible. Escuchamos. Exactamente. Joaco García, Radio